indagando las cosas interesantes para compartirlas con ustedes. ¿Se han puesto ustedes a pensar si lleva alguna planificación especial la adecuación y el diseño y la decoración de un centro hospitalario? Tienen que tener algunas especificaciones determinantes, eso es así. ¿Y quiénes son los que están llamados a hacer esto de la mejor manera? Conocimos de ella porque alguien a quien me une mucho afecto me dijo que había visto el trabajo que luego supimos que ella había realizado en un lugar fabuloso que esperamos dentro de un tiempo prudente poder compartir con ustedes y regocijarnos de su apertura. Ella había hecho ese trabajo. ¿De qué hablamos? ¿Qué tipo de trabajo es? ¿Y por qué yo traigo a esta arquitecta, bella arquitecta, Amelia Quesada, a estar con nosotros? Amelia Quesada es arquitecta y especialista en diseño de hospitales, la parte interior, la readecuación de los hospitales. ¡Wow! Vamos a saludarla y luego vamos a compartir con ustedes algo de la hoja de vida de esta chica. Ya tenemos que acostumbrarnos tanto a la gente joven con un currículum muy contundente y sobre todo con una ejecución clara y precisa. La juventud. ¡Viva la juventud! Buenas noches, querida arquitecta. Gracias por darnos tan rápidamente esta entrevista. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿Quién es esta chica? Vamos a compartir con ustedes algo de su hoja de vida y regresamos en breve. La arquitecta Amelia Quesada. Amelia Quesada se graduó de arquitecta Universidad Iberoamericana UNIBE, maestría en arquitectura hospitalaria, diseño, organización y gestión, Universidad Católica de Murcia, Murcia, España, maestría en ciencias en la administración de la construcción. Posgrado Diseño Sustentable y Desarrollo de Negocios en la Construcción, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Actualmente es la encargada del Departamento de Diseño de Interiores Hospitalarios en la constructora Marial, cuya principal actividad es el diseño, construcción y remodelación de hospitales en la República Dominicana. Creadora de Nova Magia, empresa dedicada a la arquitectura, diseño de interiores y mobiliario. Ha trabajado en los proyectos Nueva Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, Anexos Hospital General de la Plaza de la Salud, Santo Domingo, Nueva Ala del Hospital Cabral Ibáez, Santiago. ¿Cómo poco a poco fuiste descubriendo esto? Porque sabemos que los arquitectos ya hay muchas subespecialidades en la arquitectura y muchos tipos de trabajos diferentes en la arquitectura. Pero este es un trabajo maravilloso. Cuéntame cómo conociste de él y cómo te fuiste involucrando hasta llegar aquí. Bueno, en el 2016 yo entro a trabajar para una constructora que se llama Constructora Marial, que se especializa en ejecución de hospitales y de espacios médicos en general, laboratorios, todo tipo de espacios médicos. Y realmente cuando entro trabajando en la parte de interiores y me enamoré al instante, porque es otro tipo de arquitectura, es una arquitectura más humana, el hospital es la edificación donde realmente el humano pasa todas las emociones, desde la emoción tan maravillosa de recibir un nuevo ser hasta la de perder un familiar. Todas las emociones se pasan en un hospital y el arquitecto tiene que elaborar esa edificación considerando la ansiedad, el temor,
todas las emociones con las que entra el paciente y el familiar del paciente, así como el staff que trabaja ahí, que trabaja con unas emociones tan fuertes, con situaciones de vida o muerte realmente. Por ahí pasan todas las etapas del humano. Wow. Te fuiste involucrando poco a poco y te fuiste encantando de esto. Yo pienso que tal vez muchos arquitectos dirían, bueno, para hacer un trabajo está bien, pero tal vez no sería la parte, otros tal vez lo verían que no sería la parte tan atractiva, por ejemplo, de decorar, de diseñar una torre, de diseñar Sí. o planificar lo que sería una comunidad, hasta tal vez incluso hasta un barrio, etcétera. Pero sin embargo, como dices, es una parte muy humana. ¿Qué fue lo primero que te impactó cuando empezaste a introducirte en este tipo de trabajo especial? ¿Qué te llamó la atención, positiva o negativamente? ¿A qué tuviste que dedicarle atención para estudiar, para evaluar? Porque naturalmente no era parte intrínseca de la formación de un arquitecto, por ejemplo, vamos a decir, ni siquiera de un diseñador. No, el diseño de hospitales requiere realmente una educación enorme y como bien dice, no es algo que a uno le dan dentro de la carrera, sino que uno tiene que especializarse. Yo diría que junto con los aeropuertos, exceptuando obviamente edificaciones de la NASA, ese tipo de cosas, pero junto con los aeropuertos, los hospitales son las edificaciones más complejas ante las que se ve un arquitecto en su vida laboral. Y ya a mí me llamó muchísimo la atención la cantidad de información técnica que hay que tener para que realmente funcione bien un hospital como se debe. Desde la importancia en la iluminación, tanto para los profesionales, desde, o sea, que hasta para ver si un pequeño tiene una enfermedad en la piel y de qué tan importante es que esa luminaria sea de una buena calidad y que esté bien diseñada, esa área con la cantidad de luxes necesarios, hasta qué tanto el mobiliario tiene que ver en la cantidad de enfermedades que las personas contraen cuando van a un hospital. La tela, desde que no sea de fácil que se queme hasta que sea antibacterial, desde los accesorios eléctricos. O sea, hacer un hospital requiere de una cantidad enorme de normas que uno tiene que conocer y sobre todo de mucha humanidad. De mucha humanidad y de mucha responsabilidad, que es para mí algo fabuloso del diseño. O sea, yo realmente creo que el diseño tiene mucho poder y es un poder que viene con mucha responsabilidad, desde tomar la decisión de qué tela se va a poner en un mobiliario específico hasta la altura de ese mobiliario para que cuando una persona que viene en muletas se pueda sentar de forma más cómoda, hasta los colores que se usan en ese espacio para calmar la ansiedad, sobre todo en zonas de imágenes donde la gente tiene una tensión enorme y de cómo uno tratar de que ese paciente se vea en una situación más relajada, porque es un paciente que ya llega con mucho temor y con mucha ansiedad, sin saber quizás lo que le pasa o sabiendo y queriendo tener el mejor resultado. Y es algo que hay que tener mucho en cuenta, tanto la parte emocional como la parte de salud, de que es un espacio donde hay muchísimos microbios y cómo tratar de que la persona que llega con una enfermedad no contraiga a otra, o el que llega como visitante o el mismo staff esté protegido gracias a los materiales que se utilizan, así como tratar de que si el Estado o el sector privado hace una inversión, que es una inversión enorme, la que se hace en los centros médicos, sea algo duradero, sea algo que sean materiales que se seleccionen y que uno pueda decir, ok, en 20 años lo pueden cambiar. Porque es algo costoso. La acústica y la orientación de cómo se ha desarrollado la infraestructura, ¿también tiene que ver, arquitecta? Sí, sí, claro que sí.
todo lo que, incluso hay un centro, que es el Centro de Evidence-Based Design, que es que todo lo que se debe desarrollar en un hospital tiene que tener un bagaje científico detrás. Por ejemplo, eso de la acústica y cómo afecta a la persona que está siendo ya paciente, siendo staff, siendo visitante, desde la idea, por ejemplo, de la privacidad que puede tener un paciente, hasta la comodidad que puede tener el staff de, por ejemplo, las estaciones de enfermería, para poder trabajar tranquilamente sin molestar al paciente que necesita reposo. Todo lo que son los 5 sentidos deben ser tomados muy en cuenta en todo lo que se refiere a centros hospitalarios. Tal vez antes de usted nacer, definitivamente, se desarrollaron una cantidad de hospitales en República Dominicana que todavía el día de hoy sí, la mayoría tienen uso. Ya ante los conocimientos suyos, como ha avanzado el mundo en este momento, recomendaría la arquitecta Amelia Quesada que, de ser posible, muchos centros hospitalarios muy antiguos deberían preferentemente ser demolidos y replanteados? ¿O usted cree que siempre, como usted dice, trabajar, intervenir centros hospitalarios es hablar de mucho dinero, pero la salud de los seres humanos no tiene precio y lo correcto es hacer lo que hay que hacer de una vez para no luego lamentarse? O tal vez cree usted que la mayoría de los centros viejos, quedan algunos, muchos en el interior todavía, etcétera, podrían perfectamente soportar readecuaciones para durar, por ejemplo, 50 años más? Recuerden, no hablemos exclusivamente del costo, sino más bien del impacto, beneficio y de la inversión para la salud de la gente, y estamos hablando para el futuro, porque no podemos vivir en República Dominicana que cada vez que llegan nuevos gobiernos vuelven a ser entonces nuevos y al final todo se queda como por la mitad. Olvidémonos de eso, vamos a hacernos de cuenta que estamos en un mundo completamente como debe ser y que se respetan las decisiones y que sigue. ¿Qué usted, técnicamente hablando, consideraría que es lo mejor? ¿Los viejos centros de muchos años, antiquísimos, deban ser cambiados definitivamente o tal vez todavía soportan remodelaciones reales que podrían permitirnos algunas décadas más? Eso habría que evaluar el centro, cada centro, de forma individual. Por ejemplo, en la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar, hubo una parte que se demolió para hacer todo nuevo y para hacer una gran ciudad sanitaria. Pero dentro de esas edificaciones hay algunas que se han quedado tal cual están, o que se han hecho pequeñas remodelaciones, porque realmente la edificación no meritaba grandes cambios. Por ejemplo, en Semadoja, si uno ve, por ejemplo, el área de espera en cuanto a ventilación natural, a iluminación natural, tiene muchas cosas positivas. Hay cosas que quizás sí se pudieran analizar, algunos cambios, pero hay cosas positivas. Hay otros centros, como no voy a mencionar los nombres, pero hay otros centros, sobre todo en el interior, que he visto, que la verdad ya ni siquiera sus recorridos van acorde con las nuevas tecnologías, y que sí, quizás se pudiera plantear, quizás no demolerlo, pero unas remodelaciones más grandes. En cuanto a lo que decía de los 50 años, perdón, generalmente se asume que cada 25 años un centro hospitalario debe realizársele una remodelación. Porque en el mundo de la salud, la tecnología cambia muchísimo y súper rápido. Incluso se supone que promedio, un hospital de la magnitud, por ejemplo, de la ciudad sanitaria, debe durarse haciendo alrededor de 10 años, y en 10 años que uno empiece a hacerlo, ya la tecnología
ha ido cambiando. O sea que los estándares son que uno haciendo el hospital dentro de la planificación y luego en la parte de la implementación, en ese tiempo van a haber cosas que uno piense que ya al final van a ser obsoletas. Exactamente. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, nos llamó poderosamente la atención que precisamente en un recorrido, en una visita guiada con el doctor José Joaquín Puello, maestro meritísimo, que es la persona a quien está a cargo de todo lo que es la ciudad sanitaria, precisamente encontramos que la señalización interna no solamente estaba para que pudiera ser vista, leída y a la vez, naturalmente, que sirviera de orientación a las personas videntes, sino que también encontramos rotulación pensada para personas no videntes. Por eso quisimos contactar a la arquitecta Amelia Quesada, porque ella tuvo que ver como parte de la empresa que trabajó esto en relación a este tema del cual ella luego, poco a poco, también se hizo experta. Vamos a una breve pausa y regresamos en breve con la arquitecta Amelia Quesada. Estamos conversando con la arquitecta Amelia Quesada. Amelia Quesada es especialista en implementación de hospitales, centros de salud públicos y privados. Esta arquitecta cayó rendida ante la vocación del servicio de salud. Los que trabajamos en centros de salud sabemos que es fundamental tener algunas cosas que sin ellas estamos cojos. Una buena luz, un buen ambiente, tranquilidad para poder manejar a un paciente determinado. Señores, eso es tan grande que a veces hasta en centros privados grandes, tú escuchas que hay una secretaria por varios médicos y llaman, fulano de tal, ¿cuántos años usted tiene? ¿Usted es el paciente del cáncer de colon? Estamos hablando, señores, en centros privados, cosas que vulneran el derecho de la gente. Para todo eso, hay especialistas y Amelia Quesada es una de ellas. Amelia, que las personas no videntes tengan la oportunidad de poder acceder a lugares como centros de salud y poder ellos mismos ir guiándose para saber hacia dónde se pueden dirigir, porque ustedes hayan colocado el sistema Braille en los diferentes lugares de los pasillos de la ciudad sanitaria. Es algo fabuloso. Háblame de esa experiencia tuya y además, por favor, ponte a la orden para todos aquellos que de una manera u otra tienen centros de salud, laboratorios clínicos, centros de imágenes de diagnósticos, que quieran tus servicios, también puedan acceder a ellos, por favor. Sí, esa experiencia, esa parte de la experiencia creo que fue de las mejores. Nosotros desde un principio queríamos diseñar con lo que se llama diseño universal, que es tratar de que lo más extendido posible todo el mundo pudiera acceder con independencia, sin necesidad de un diseño especializado a las instalaciones del hospital, que es como debería ser, no solo los hospitales, todos los centros comerciales, habitacionales, pero es algo que lamentablemente no siempre se piensa. El CONADIS aquí ha hecho una labor enorme tratando de hacer todos los espacios de la ciudad un poco más accesibles, pero es una labor bastante ardua y que los arquitectos de verdad todos tenemos que poner nuestro granito de arena.
En la ciudad sanitaria, sobre todo, y todos los proyectos de la constructora, se trabaja la parte de accesibilidad, no solo de las personas ciegas, sino también de las personas con discapacidad física a través de rampas, a través hasta de los manubrios de las puertas, de cómo deben ser tratados. Pero especialmente en la parte de las personas ciegas, se trabajó mucho lo que es tanto las piezas podotáctiles, que son unas piezas que están en el piso y la gente la puede sentir y puede saber dónde debe parar, dónde puede continuar, y también en la parte de la señalización, que es muy importante. Para nosotros era muy importante que las personas se sintieran independientes, porque al final una persona que tiene una discapacidad, lo que les recuerda la discapacidad es el ambiente. Si en el ambiente no hay ningún obstáculo, esa es una persona que puede hacer su vida de forma normal. Puede trabajar, puede tener una familia. Y en nuestro país la situación es crítica porque por no quizás en los establecimientos tener este tipo de señalética de pisos, algo que sí necesita un poco de planificación, pero que se puede hacer, estas personas se ven relegadas a sus hogares, que ahí es que entra el poder del diseño. La señalética ya se hizo tanto para que las personas que fueran alfabetizadas pudieran leer, también para las personas que se vuelven personas con discapacidad visual ya con los años, porque se le puso a todas las letras, tienen un pequeño relieve, para que si, por ejemplo, yo soy una persona que a los 80 años, 70 y pico, quedó ciega y no sé leer braille, que es una posibilidad, pero sí estoy alfabetizado, con que yo lo sienta, yo sé lo que dice. Y también entonces le colocamos en braille para las personas que sí saben leer braille, y gráficos, porque en un hospital, sobre todo, es muy importante considerar la tasa de analfabetismo que tenemos en nuestro país, y también de inmigrantes que van a los hospitales y que necesitan poder ver un gráfico que les dé una idea del área que está ahí. La señalización en un hospital es sumamente importante. Hay un estudio como del 1992 en Estados Unidos que hicieron en unos hospitales de 800 camas y veían el tiempo que los profesionales de la salud, tanto enfermeras, doctores, perdían indicándole a pacientes y visitantes cómo llegar a cada sitio, y terminaba sumando 8,000 horas. Entonces, cuando uno ve el costo detrás de eso, de ese profesional de salud que vio su labor intervenida para indicarle a alguien cómo llegar, además de que en un hospital estar tarde es cuestión de vida o muerte, sí, en ocasiones. En otras ocasiones te puedes retrasar una cita que vas a tener que posponerla, o si te aceptan, ya ese médico va a tener que atrasar todo su tiempo. La señalización es muy importante en los hospitales, y sobre todo que haya un diseño universal. Cuando digo universal es que se piense en todas las posibles discapacidades, desde discapacidad física, cognitiva, temporal, porque pasa que también uno puede ir con una discapacidad temporal. Una mujer embarazada está en una discapacidad temporal, no puede moverse con la misma libertad que tiene. Una persona que tiene una rotura en un pie y está con muletas de forma temporal es una persona con una discapacidad. Y pasa mucho que cuando uno diseña, pensando, por ejemplo, en las personas en silla de ruedas, como se diseñó en ese proyecto, las rampas, uno al final está diseñando también para la mamá o el papá que anda con un cochecito, para la señora o el señor que anda en muletas o que ya usa bastón y que le va a ser mejor andar por una rampa que por una escalera, que va a tener mucho más impacto, o por una persona, dos personas, por ejemplo, sordas, que se comunican a través de las manos
y no tienen, pueden ir en la rampa y no tienen ni siquiera que estar atentos a los escalones. Entonces pasa mucho que en los centros hospitalarios sobre todo hay que pensar mucho en todas las discapacidades, en todo lo que uno pueda tener, porque al final uno hoy está súper hábil y todo, y en cuestión de un segundo uno se cae o Sí. pasa cualquier cosa y tiene una discapacidad. Y hay que crear en ese proyecto, la intención era que fuera referente y que fuera multiplicador, que la gente fuera, lo viera y dijera, "Ay, es posible, vamos a hacerlo nosotros también". Y tratar de, al final, poner el granito de arena para que todos tengamos un mejor país, un país más inclusivo, donde todo el mundo se sintiera que puede, todo el que tenga alguna discapacidad, que puede estar en un centro sin obstáculos. Así es. Amelia, hablaste de señalética, hablaste de planificación, hablaste de inclusión, y todo eso mucha gente lo traduce a costos, a mayores gastos. Yo lo veo como inversión, pero además si se planifica previamente, ahora que quienes nos estén viendo, que por ejemplo tengan pendiente hacer o cambiarse de lugar a un centro de diagnóstica, o hacer o abrir, o algunos médicos que se pongan de acuerdo y quieran abrir un centro de consultas, etcétera, que puedan querer tus servicios. A veces la gente es un poco tímida y dice, sí, yo lo vi en la doctora Goteo, pero eso tiene que costar un dineral. Me gustaría que le dejaras un mensaje final precisamente a quienes tienen el vehículo de hacerle la vida más fácil al resto de la población. O sea, a los que precisamente de una u otra manera pues vayan a facilitarle o, ¿por qué no?, a dificultarle a la gente las cosas. O sea, quienes vayan a hacer algún centro de servicio, y si es de salud todavía más. Un mensaje final, muchísimas gracias. Te tendremos muchas veces, te consultaremos muchas veces, porque creo que es una labor fabulosa. Gracias, de verdad. Bueno, yo les diría a esas personas que están pensando no solo en centros hospitalarios, sino en cualquier tipo de centro, porque la población en nuestro país que tenemos, tanto de personas ciegas, personas sordas, personas con alguna discapacidad, tanto física como cognitiva, ya sea que esté dentro del espectro del autismo. Solamente del espectro del autismo se calcula que en el mundo 1 de cada 68 niños va a ser diagnosticado con autismo. Entonces es una población muy grande cuando uno suma a todas las personas con una discapacidad, porque al final todos tenemos alguna discapacidad, ya sea física, cognitiva, emocional, social, la discapacidad que sea, pero todos tenemos alguna discapacidad. Entonces, cuando uno suma esa población, es una población a la que no se le está dando la debida atención y que debe ser considerada tanto como algo, viéndolo desde sus derechos, hasta viéndolo de una forma ya más económica, de que es un grupo de personas que no está siendo atendido y que debe estar siendo atendido. Mi nombre, recordándolo, es la arquitecta Amelia Quesada, y me pueden encontrar en las redes como Nova Magia, y se pueden comunicar conmigo a través de ahí o a través de mi teléfono 849-205-5520. Es algo que realmente yo entiendo que vale la pena y que es una población a la que yo aspiro que en 10, 15 años en nuestro país sea lo normal, la regla, sea que nosotros veamos en la señalización, veamos braille, que veamos piezas podotáctiles, que veamos las rampas como algo común, tal cual vemos las escaleras. Ese es mi sueño para este país realmente, que cada día seamos más inclusivos. De nuevo, muchas gracias, arquitecta. Ustedes ven por qué digo que no es el futuro, es el presente que le corresponde a la juventud. Cuánta experiencia acumulada, cuánta sensibilidad social en una persona joven que
dentro de algunos 20 o 25 años tal vez, viva la experiencia de que no se construyan en nuestro país ningún tipo de centros de salud que no conlleven la supervisión y la intervención de especialistas como ella. Gracias, arquitecta Amelia Quesada. Cuando ustedes tengan la oportunidad de beneficiarse de la apertura de la ciudad sanitaria y vean la señalización, piensen que esta joven mujer profesional dominicana formó parte de ese equipo que hizo más inclusiva esa ciudad sanitaria. Muchas gracias, arquitecta. De veras que sí. Buenas noches. Gracias. De nuevo, muy agradecida por ustedes habernos permitido llegar a sus hogares. También muchas gracias a Alba Rodríguez y a Amelia Quesada, porque esta noche hemos aprendido un poco más de sus sendas actividades que realizan. La próxima semana de nuevo y entonces, durante todo el trayecto tenemos un compromiso. Tenemos que tratar de ser mejores personas. Tenemos que salir a perseguir nuestros sueños. Señores, no importa si lo llegamos a lograr o no, pero si hacemos el intento, solo con eso estaremos pagos. La vida es corta, muy corta, mucho más corta de lo que a veces nos imaginamos. ¿Por qué la estamos desperdiciando? La próxima semana de nuevo y entonces, muchas bendiciones y buenas noches.